movimiento mecánico, etc. La velocidad de recambio del ATP es muy alta. Si se calculase la cantidad de ATP que sintetiza un ser humano durante 24 horas, yo les dije en cierta ocasión que era casi similar a su peso molecular. Naturalmente no es tan alto, pero se lo dije con el propósito de que capten la idea de que es muy alto. Una persona que pesa 60, 70 kilos, por lo menos sintetiza al día 40 kilos de ATP. Pero ¿dónde están esos 40 kilos? Lo que sucede es que los sintetiza y utiliza. ¿Por cuyo motivo? La cantidad de ATP en un determinado momento en el ser humano es extremadamente pequeña, dado la velocidad con que se utiliza constantemente. Y el hecho de que nuestra temperatura corporal se mantenga en un estrecho rango durante las 24 horas es una prueba fehaciente de que el ATP forma parte de ese proceso. De lo contrario, no tendríamos la posibilidad de mantener nuestra temperatura corporal. Imagínense, 60, 70 kilos, con una temperatura aproximadamente 37 grados Celsius durante 24 horas. Implica un elevado gasto energético. Y ese gasto lo da el ATP. En el tejido muscular, que requiere bastante energía, todo movimiento, por pequeño que sea, implica un gasto de ATP. Cualquiera que sea el movimiento, abrir o cerrar los ojos, mirar, escuchar, etc. ¿Por cuyo motivo en el tejido muscular, cuando se forma ATP, como no hay manera de poder guardarlo, entonces el ATP, como veremos en una ecuación posteriormente, reacciona con la creatina y forma creatina fosfato. La creatina fosfato es una manera de almacenar energía que nos va a permitir utilizarlo cuando el tejido muscular, por alguna razón, lo requiera con cierta premura. Vamos a suponer, empezamos a caminar rápidamente o corremos, etcétera, etcétera. Esa creatina fosfato se va a hidrolizar y va a formar ATP, que el músculo va a utilizar en ese momento. Dicho de otra manera, la creatina fosfato forma ATP para ser rápidamente utilizado. Y ese ATP forma nuevamente ADP. Y ese ADP se utiliza para sintetizar nuevamente ATP. ¿Por cuyo motivo? La creatina fosfato constituye en sí una pequeña manera de guardar cierta cantidad de energía. Y esa creatina fosfato ulteriormente se desfosforila y se transforma en creatinina. Esa creatinina es un producto de desecho, producto que ya no se puede reutilizar, como ya lo hemos visto anteriormente. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar los conocimientos que hemos compartido anteriormente y focalizar estos conocimientos a determinados tejidos: hígado, tejido muscular, cerebro, corazón, etcétera, 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 con el propósito de enfatizar un poco más algunos aspectos metabólicos que ocurren en estos tejidos con mayor intensidad. Sí. Durante la fase posabsortiva, que comienza 4 horas después de haber ingerido alimentos, hasta las 12, 15 horas,
horas, que comience el ayuno temprano. Imagínense, 15 horas, 10 horas sin ingerir alimentos. El ser humano mantiene la homeostasis, mantiene los niveles de glucosa dentro de un estrecho rango. Y ese mantenimiento lo hace gracias a la coordinación que existe entre metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. En la fase de ayuno se degradan unas proteínas que son las proteínas lábiles. Se denominan lábiles porque estas proteínas se sintetizan en la fase postprandial. En la fase postprandial se sintetizan proteínas y se denominan lábiles porque fácilmente se degradan. Y son proteínas de bajo peso molecular. Estas proteínas van a servir en la fase posabsortiva para mantener la glicemia. Y la glicemia debe mantenerse a toda costa porque es muy importante, uno, para el cerebro, y mucho más importante también para los glóbulos rojos, que son 100% dependientes de glucosa. En determinados momentos el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos, en cambio los glóbulos rojos no. Entonces la glicemia requiere mantenerse a toda costa. Durante el estado de reposo, el tejido muscular tiene la diversidad de procesos metabólicos funcionando. La vía glucolítica, la vía lactosa, la vía, como se llama, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, etc. Pero eso funciona en el estado de reposo a una tasa que representa más o menos el 10% de la tasa máxima de su funcionamiento. Y esa tasa debe mantenerse. Entonces el músculo tiene que alimentarse constantemente. Tiene que proporcionárseles energía bajo la forma de, 1, carbohidratos, 2, ácidos grasos, sobre todo en la fase posabsortiva. ¿Esto lo hemos visto anteriormente? Claro que lo hemos visto. Lo estamos viendo de nuevo dentro de otro aspecto. Y lo que queremos es enfatizar estos procesos con el propósito de que ustedes perciban de una manera más objetiva y global los procesos metabólicos que existen, que ocurren en todo el organismo. En la anoxia, poco oxígeno, casi no hay oxígeno. Se estimula la captación de glucosa, pero en condiciones de carencia de oxígeno, la vía glucolítica sigue funcionando. Pero el ciclo de Krebs empieza a declinar. ¿Por qué declina? Porque la cadena transportadora de electrones también... Niña, ¿te vas a ir afuera? La cadena de transporte de electrones disminuye en la velocidad de transformación. En consecuencia, el ciclo de Krebs también. Y paralelamente, deja de funcionar las lanzaderas, de la cual hablamos en la clase de carbohidratos. Y esas lanzaderas son importantes para regenerar NAD y que permita que funcione adecuadamente la vía glucolítica. En este caso de anoxia, entonces el
piruvato se convierte en lactato, se incrementa la formación de lactato. Lactato que pasa al torrente circulatorio y es captado por el hígado. El hígado sí tiene capacidad para transformar ese lactato en piruvato. Mientras que el tejido muscular puede entrar en una fase de anoxia, el hígado no. Cuando un deportista, por ejemplo, levanta pesas, un físico-culturista, produce anoxia en los músculos en los cuales está participando en el levantamiento de peso. Cuando corre un deportista, también hay anoxia, falto de oxígeno. El deportista se empieza a respirar con mayor intensidad. Se incrementa la frecuencia respiratoria, se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa la velocidad con que funciona el ciclo de Krebs, se incrementa la velocidad con que funciona la cadena transportadora de electrones. Y el oxígeno que respira no es suficiente. Entonces, está ocurriendo la anaerobiosis. ¿En qué parte del cuerpo humano? En el músculo. ¿Y qué parte del músculo? Aquella que está realizando la actividad física. Porque si el deportista está en una bicicleta, la lucha se produce en las piernas, no en el brazo, ni en el tronco, en las piernas. Solamente allí se produce. Si un deportista solamente utiliza la pierna derecha para realizar ejercicio, no hace nada con la izquierda, el número de mitocondrias en esa pierna derecha se incrementa con el tiempo, porque se torna más eficiente para metabolizar glucosa, ácidos grasos, de manera tal de que en esa pierna se produce anoxia, en la otra no. Entonces tenemos que tener muy claro el concepto de lo que es anaerobiosis. Se habla de anaerobiosis como si todo el cuerpo estuviese en anaerobiosis. No, señores. El cerebro no está en anaerobiosis, el hígado tampoco. Tejido muscular, ese sí. ¿Pero qué parte del tejido muscular? La que está haciendo actividad física. El resto no pasa nada con el resto. Por eso acá dice, durante el ejercicio intenso y prolongado, la formación de piruvato se incrementa, así como también la de lactato. Si alguien no hace ejercicio y decide en este momento hacer ejercicio, corre, su formación de lactato se incrementa considerablemente, porque sus músculos no están preparados para realizar una adecuada oxigenación. En cambio, el deportista que tiene los músculos, su tejido muscular debidamente preparado para este tipo de actividad, no va a experimentar una incrementada formación de lactato como lo hace una persona sedentaria. Durante el ayuno, los ácidos grasos son su principal fuente de energía. Durante el ayuno, el tejido muscular utiliza, 1, glucosa. ¿Quién forma la glucosa? El hígado. 2, ácidos grasos. ¿De dónde proviene? Tejido adiposo. 3, cuerpos cetónicos, que lo forma el hígado. Los ácidos grasos tienen la propiedad de ahorrar consumo de glucosa, porque se constituyen una nueva forma de obtener energía. ¿Por qué motivo? Se ahorra glucosa.
que lo van a utilizar otros tejidos, como el tejido, por ejemplo, nervioso. Los ácidos grasos proporcionan alrededor del 50% de la energía, ya sea durante reposo o durante la contracción muscular. Un aspecto importante es que los aminoácidos ramificados como la leucina, isoleucina y la valina los utiliza el músculo como fuente de energía. Para cuyo propósito, la primera reacción, escuchen, la primera reacción que se realiza en el tejido muscular con estos aminoácidos es la reacción de transaminación. Acuérdense ustedes cuando hablábamos de flujo de nitrógeno. En el tejido adiposo, la fase postprandial, ¿qué proporciona? Kilomicrones y VLDL. La insulina induce la síntesis de lipasa lipoproteica. No activa. Induce. Activar es una cosa. Activar significa incrementar la eficiencia con que actúa un determinado compuesto. Acá estamos hablando de inducción. ¿Qué significa? Incrementar la cantidad de moléculas, en este específico caso, de lipasa lipoproteica. Entonces, a nivel del tejido adiposo, lo que hace la insulina son dos efectos. Uno, induce la síntesis de lipasa lipoproteica, tejido adiposo. Dos, moviliza GLUT4 para que el tejido adiposo capte glucosa. No solamente capte, sino transporte glucosa para que se transforme vía glucolítica. Pueden decir glucolítica o glicolítica, es lo mismo. La lipasa lipoproteica hidroliza los triglicéridos, tanto de los kilomicrones como la VLDL, formando ácidos grasos que se incorporan en el adipocito y glicerol que va al hígado. En el hígado este glicerol se fosforila, glicerol 3-fosfato por una gliceroquinasa que va a servir para sintetizar triglicéridos en el hígado. Mientras que en el tejido adiposo la vía glucolítica va a proporcionar dihidroxiacetona fosfato, ya que el tejido adiposo carece de gliceroquinasa. Y ese dihidroxiacetona fosfato, por una glicerol fosfato deshidrogenasa, va a formar glicerol 3-fosfato. Y ulteriormente, previa activación del ácido graso con coenzima A más ATP como fuente de energía, va a formar acil-CoA. Y con una aciltransferasa se va a incorporar un ácido graso en carbono 1, luego un ácido graso en carbono 2, luego una fosfatasa va a eliminar el fosfato y va a incorporar un tercer ácido graso en carbono 3. De esa manera se ha sintetizado los triglicéridos en tejido adiposo, que es un poco distinto al hígado y diferente al intestino. Por eso decís preguntas que estaban vinculadas con forma de síntesis de triglicéridos en hígado, en tejido adiposo, para que perciban la diferencia. No es igual, depende de, por eso en la pregunta de seminario dije, fase postprandial. La bioquímica explica los procesos biológicos a nivel molecular. Ahora, la insulina, como dice acá, suprime la actividad de lipasa sensible a la lesión hormonal, porque esa lipasa es la que hidroliza los triglicéridos. ¿Pero en qué fase? En la fase postabsortiva, y se acentúa en el ayuno.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en esas fases se incrementa el glucagón, que activa la adenilciclasa, forma AMP cíclico, que activa la proteína quinasa A, y ulteriormente esta proteína quinasa A fosforila la lipasa sensible a la acción hormonal, enzima que va a hidrolizar los triglicéridos. Así lo explica la bioquímica. Cualquier otra explicación que no incluya esos pasos no es bioquímica. No lo han explicado. Tienen que hacerlo de esa manera. El músculo cardíaco, 60-90% de la energía requerida bajo la forma de ácidos grasos. Por eso que el músculo cardíaco constituye células que tienen una alta eficiencia para hacer uso de ácidos grasos como fuente de energía. En la fase de ayuno, cuando se liberan ácidos grasos del tejido adiposo, el músculo cardíaco no solamente utiliza glucosa, sino que con mayor eficiencia degrada ácidos grasos y los capta con una facilidad increíble. De manera tal que en la fase de ayuno el músculo cardíaco utiliza 1, glucosa, 2, ácidos grasos, 3, cuerpos cetónicos. Y los ácidos grasos los degrada a través de la beta oxidación, formando acetil-CoA, NADH y FADH2. Y el NADH proporciona aproximadamente 3 ATPs y el FADH2 proporciona 2 ATPs. O sea, fuente importante de energía para que el músculo cardíaco siga funcionando. Cuando una persona está en reposo, ojo, el tejido muscular, tejido esquelético, casi no consume mucha energía. El hígado tampoco. El músculo cardíaco sigue funcionando. No deja de latir constantemente. ¿Por cuyo motivo? Constantemente requiere energía. No solamente glucosa, ácidos grasos, que sus niveles en el plasma se incrementan a medida que continúa el tiempo de ayuno. El riñón puede utilizar como fuente energética glucosa, ácidos grasos, citratos, lactato, glicerol, glutamina y cuerpos cetónicos. Este es un tejido que tiene ciertas particularidades que no tienen otros. La corteza renal tiene un elevado consumo de oxígeno debido a que tiene una alta concentración de enzimas del ciclo de Krebs, por cuyo motivo oxida con mucha facilidad por el alto contenido que tienen de estas enzimas, así como también la de transportadora de electrones. Eso asegura un elevado consumo de oxígeno de una manera eficiente. Mientras que la médula renal tiene una alta capacidad para metabolizar compuestos tales como la glucosa a través de la vía glicolítica. ¿Su fuente de glucosa cuáles son? La glucosa que viene del plasma y también aquella que la obtiene de la gluconeogénesis de la corteza renal. Ese proceso gluconeogénico es prácticamente casi de uso propio. Muy poco se utiliza en el mantenimiento de la
glicemia, como lo hace el hígado, por ejemplo. La gluconeogénesis en la corteza renal está regulado tanto por el glucagón como la epinefrina. En el proceso gluconeogénico hay una enzima que es clave, que es la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que existe en el hígado y también en los riñones. Y esa es clave para sintetizar, formar glucosa a través de la gluconeogénesis. Con respecto al cerebro, este tejido usa con mucha eficiencia glucosa como fuente de energía. Pesa 1,5 kilos y utiliza el 20% aproximadamente de la energía total del organismo. O sea, usa con mucha eficiencia la glucosa. A diferencia de otros tejidos, que no solamente usan glucosa, sino usan ácidos grasos, usan cuerpos cetónicos, el cerebro no. Por ese motivo, la alta capacidad que tiene para metabolizar glucosa. Y esa alta capacidad deriva de la necesidad de sintetizar continuamente neurotransmisores. No puede dejar de sintetizar neurotransmisores. Lo hace en todo momento. Por eso que es muy eficiente en la utilización de la glucosa a través de la vía glucolítica. La glicolisis funciona a un 20% de su máxima capacidad. Mientras que el ciclo de Krebs, que es el que con la cadena transportadora de electrones libera energía, lo realiza cerca a la tasa máxima. Y el cerebro, la velocidad con que funciona el cerebro no es similar al tejido muscular. El tejido muscular en un momento dado utiliza mucha energía, en otro dado menos, más. El cerebro no. El uso de la energía en el cerebro es prácticamente constante. Y el ciclo de Krebs a una tasa alta, porque debe asegurar una provisión eficiente de energía para sintetizar neurotransmisores. La glicolisis se incrementa 5 a 8 veces al culminar el primer minuto de anoxia. Su dependencia es muy alta. Y el cerebro está acondicionado para que cuando el ser humano sea sometido a un ayuno prolongado, pueda hacer uso de cuerpos cetónicos, que a los 3 a 5 días de no ingerir alimentos, el cerebro empieza a utilizar cuerpos cetónicos. 5, 6, 8, 10, 15, 20 días. Después de los 20, 22 días, el cerebro usa cuerpos cetónicos con mayor eficiencia que glucosa. Se adapta a ese proceso que implica obtener energía de una fuente distinta a la glucosa. Utiliza
Los astrocitos utilizan GLUT1, neurona GLUT3, microglía GLUT5. La insulina carece de un efecto directo sobre el metabolismo cerebral. Ya se imaginan ustedes qué sucedería a un diabético tipo 1 que prácticamente no sintetiza insulina. Moriría de inmediato. Motivo por el cual el cerebro preferencialmente utiliza GLUT1 para transportar glucosa. Y esa glucosa, ese transporte, no está mediado por insulina. La insulina no interviene en este proceso. El hígado es el tejido más complicado, más complejo, porque cumple una diversidad de funciones que no lo hacen el resto de tejidos. En la fase postprandial, nosotros sabemos que ingresan los metabolitos al hígado, ya sea bajo la forma de aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, y todos los metaboliza. Y utiliza un recambio de proteínas, no solamente para el propio hígado, sino también para otros tejidos y otros procesos. Asimismo, utiliza con mucha eficiencia la síntesis de triglicéridos a partir del metabolismo de la glucosa. No solamente triglicéridos, sino también colesterol. ¿Para cuyo propósito? Proporciona 1. Adenosíntrifosfato, 2. Acetil-CoA y 3. NADPH. ¿Por cuyo motivo? Cuando una persona tiene un proceso de índole cardiovascular, lo primero, sobre todo aquí en nuestro medio, es restringir la ingesta de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples, tipo sacarosa, tipo fructosa. Restringir de inmediato. Los peruanos, me refiero a la gran mayoría, no ingieren mucha grasa. No ingerimos mucho colesterol. Lo que ingerimos aquí en grandes cantidades son carbohidratos, bajo diversas formas. Porque lo que queremos, me refiero a todos nosotros los peruanos, es llenarnos. Bastante arroz, bastante papa, bastante fideos, bastante pan. Eso se llama malnutrición. Porque para una nutrición óptima debemos mantener lo que se llama la armonía. Un determinado porcentaje de carbohidratos, un determinado porcentaje de grasas y un determinado porcentaje de proteínas. Durante el ayuno, la principal función del hígado es mantener los niveles de glicemia. Y en estos casos lo que hace uso es del glucógeno que almacena. El glucógeno no es para consumo propio. El glucógeno es para consumo, es para formación de no es para consumo propio de glucosa, sino y constituye la mayor fuente de glucosa para otros tejidos. Hay un problema con el exceso de ácido graso, del cual hablaremos después. El exceso de ácido graso que llega al tejido, del tejido adiposo, lo utilizan para reesterificarlo, es decir, formar nuevamente triglicéridos, y en segundo lugar, para formar cuerpos cetónicos. A través de la beta-oxidación, estos ácidos grasos forman acetil-CoA, NADH y FDH2,
pero la cantidad de acetil-CoA que se forma es muy grande con respecto al oxalacetato que tiene disponible el hígado. Por cuya razón se acumula acetil-CoA y este acetil-CoA forma cuerpos cetónicos. Pero el hecho es que cuando llegan ácidos grasos, generalmente me refiero a los obesos, es muy peligroso, extremadamente peligroso, sobre todo en la actualidad, que la prevalencia de sobrepeso y obesidad, no solamente en el Perú, sino en el mundo, se ha incrementado considerablemente. Vamos a avanzar un poco más rápido porque creo que los glóbulos rojos, su principal fuente de energía es la glucosa. No puede usar ácidos grasos ni cuerpos cetónicos. La vía glicolítica forma 2,3-bifosfolicerato, un metabolito que participa en el proceso de recambio gaseoso. Como no tiene mitocondria, no hace betoxidación, no hay ciclo de Krebs, no hay cadena transportadora de electrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que funcione la vía glucolítica, ojo, los glóbulos rojos lo que hacen es transformar el piruvato en lactato, por acción de la lactato deshidrogenasa. Entonces usa NADH para formar NAD y pueda seguir funcionando la vía glucolítica. Carece de vías tales como las lanzaderas. Como no tiene mitocondria, no puede tener lanzaderas. Vamos a hablar de radicales libres. Los radicales libres son moléculas o parte de moléculas caracterizadas por tener un electrón desapareado. Y esos compuestos, aquí está. Aquí a la derecha tenemos un antioxidante, ¿está correcto? Y acá a la izquierda un radical libre, que le falta un electrón. Y esa característica del radical libre lo torna un compuesto altamente reactivo. Es decir, apenas se forma un radical libre, reacciona con la molécula que está más próxima a ella. Reacciona con la molécula que está más próxima a ella. De tal manera que su vida media es 1/10 a la menos 9 segundos. Es decir, como 100 millonésimas de segundo dura un radical libre sin reaccionar. Prácticamente nada. Voy a hablar ligeramente de los experimentos de Rebecca Gershman en el año 1954. No sé si eso lo he dicho anteriormente, pero hizo un experimento en el cual colocaba las ratas en un ambiente de oxígeno puro. Las ratas murieron a los 3 días. Pero si dicen que el oxígeno es vida, ¿por qué murieron las ratas? Entonces pensaron que era como consecuencia probablemente del anión superóxido. Pero en esa época no había manera de mostrar la existencia del anión superóxido. ¿Por qué? Porque Otto Warburg, ganador del Premio Nobel en Medicina, decía que los electrones se transportan de 2 en 2. ¿Por cuyo motivo? No había explicación alguna. No había manera de explicar que se formaba un anión superóxido, porque para ello era necesario que un electrón reaccionase con el oxígeno, y eso era prácticamente imposible. Pero Friedrich y McCord, 15 años después, mostraron la existencia de una enzima. La enzima se llamaba, después le colocaron el nombre de superóxido dismutasa, y la superóxido dismutasa utiliza el anión superóxido. Entonces recién se aceptó que se formaba el anión superóxido y que era el causante de la muerte de las ratas.
En un primer momento, pues después las investigaciones mostraron de que no era el anión superóxido, era el radical hidroxilo. Porque el anión superóxido prácticamente no hace mucho daño. No puede producir la muerte. El radical hidroxilo sí. Los radicales en el ser humano se generan en diversas partes de la célula, tanto cerebro, músculo esquelético, hígado, riñón, pulmón, en todos los tejidos. ¿Dónde? Uno, la mitocondria, con los componentes respiratorios 1 y 3, y también en el citosol. Acá, en la mitocondria, el oxígeno, cuando le transfieren un electrón, se forma el anión superóxido. Hay una enzima superóxido dismutasa que reacciona con el anión superóxido para formar peróxido de hidrógeno. Y de esa manera se elimina el anión superóxido, forma el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es descompuesto por la catalasa, descompone al peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Por eso estas dos enzimas, superóxido y dismutasa y catalasa, son consideradas como enzimas antioxidantes. Pero, ¿qué sucede con el peróxido de hidrógeno si es que no es descompuesto? Este reacciona con el ion ferroso o el ion cuproso. ¿Y qué forma? Miren acá. Radical hidroxilo, que es el más nocivo que existe en el ser humano. Es peligrosísimo. Y en la actualidad, muchos laboratorios investigan en los efectos que ejerce el peróxido de hidrógeno y niveles de ion ferroso o ion cuproso. La cadena transportadora de electrones forma anión superóxido. La santina oxidasa forma anión superóxido. La ciclooxigenasa, ¿se acuerdan? Forma anión superóxido. La NDPH oxidasa forma anión superóxido. El anión superóxido, cuando reacciona con el ion ferroso, forma radical hidroxilo. La vitamina C, o sea, el ácido ascórbico, acá está, puede formar también radical libre, claro, cuando se mezcla vitamina C, ojo, vitamina C, con ion cúprico o férrico. ¿Por qué? Porque forma peróxido de hidrógeno, y en este caso estamos hablando del cobre, forma ion cuproso. El ion cuproso reacciona con peróxido de hidrógeno, ¿y qué forma? Radical hidroxilo, el más peligroso de todos. En unos experimentos que hemos hecho acá en el laboratorio, mostramos que si a una rata se le administra vitamina C más un jarabe o cloruro ferroso, le daña el intestino delgado y le daña el hígado. Motivo por el cual se sugiere que a los anémicos, a los niños que le dan sulfato ferroso, no debe administrarle jugo de naranja ni limonada. ¿Por qué? Porque formarían radicales libres. ¿Qué es antioxidante? Es cualquier sustancia que cuando está presente en bajas concentraciones, comparada con aquellas de un sustrato oxidable, retarda significativamente o previene la oxidación de dichos sustratos. Esa es la definición oficial. El sistema antioxidante se clasifican en dos maneras. Según su característica bioquímica, puede ser enzimáticos y no enzimáticos. Enzimáticos, tenemos la catalasa que hemos visto anteriormente, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Ese es nuestro sistema de defensa antioxidante. Y no enzimáticos, flavonoides, carotenoides, vitamina C, vitamina E, antocianina, etcétera, que lo ingerimos nosotros con los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Frutas y verduras. Por eso es recomendable, conforme lo dice
esta entidad internacional, ya me olvidé su nombre, recomienda 5 porciones de frutas y verduras al día. Y todos los días ingerir diferentes tipos de frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud. Ingerir diversos tipos de verduras todos los días, diferentes, y frutas también, no el mismo tipo. Y no enzimático que sintetiza el ser humano, glutatión, celuroplamina, transferrina y ácido úrico. Un antioxidante, ¿cómo actúa? Uno, captando al radical libre o inhibiendo su propagación. Cuando los prooxidantes están en equilibrio con los antioxidantes, entonces, digamos, estamos en condiciones de preservar bien la salud. Pero cuando se rompe este equilibrio en favor de los prooxidantes, se produce lo que se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo está vinculado con una serie de patologías, alrededor de 200 patologías. Por ejemplo, anióxido superóxido forma peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, que daña los lípidos, daña las proteínas y daña el ADN. Las especies reactivas de oxígeno. Radical libre es un término genérico, pero como los radicales libres presentes en los seres biológicos, como el ser humano, están formados preferencialmente por oxígeno, se les llama mejor, de una manera un poco más apropiada, especies reactivas de oxígeno, ROS, especies reactivas de oxígeno. Y esta está vinculada con hepatitis, catarata, dermatitis, artritis, asma, infarto al miocardio, psoriasis, cáncer, apoplejía, etcétera, etcétera, etcétera. Déjalo abierto. Déjalo abierto. Las especies reactivas de oxígeno actúan como segundo mensajero según la célula. Estas especies reactivas de oxígeno afectan las vías de señalización intracelular, señalización proinflamatorias, así como la expresión génica. Y la mayoría de estos efectos se han observado en vías de señalización, tal como proteína quinasa activada por fitógenos, proteína activadora 1, factor nuclear kappa B, el JAK, STAT, etc. Hay una diversidad grande de factores de transcripción que están vinculados con radicales libres. Aquí tenemos, por ejemplo, puede ser un radical libre que activa la kappa quinasa, que fosforila y kappa B alfa, que está ligado a red AP50, lo fosforila, por cuyo motivo se desprende esta kappa B alfa y el proteasoma que nosotros conocemos lo degrada. Y este red AP50 penetra en el núcleo y en el núcleo activa un RNA, una RNA polimerasa específica. Y esa RNA polimerasa, por ejemplo, que podría ser ciclooxigenasa, que nosotros conocemos, la ciclooxigenasa 2. Entonces se sintetiza el mensajero de ciclooxigenasa 2, la cual sale del núcleo, llega al ribosoma, se sintetiza esa proteínas que están vinculadas a ciclooxigenasa 2, como son las interleuquinas, por ejemplo, proinflamatorias. En la isquemia y reperfusión también hay formación de ¿qué? De anión superóxido. Cuando se produce la isquemia, el ATP se degrada en ADP, AMP, adenosina, inosina y posantina.
ya no puede seguir degradándose porque falta oxígeno. Entonces, cuando se produce la reperfusión, llega oxígeno. Al llegar oxígeno, en presencia de la santina oxidasa, la hiposantina se convierte en santina y se forma anión superóxido. La santina se convierte por la santina oxidasa en ácido úrico y se forma otra molécula de anión superóxido. En consecuencia, se incrementa la formación de radicales libres. Bueno, ahí tienen. Vamos a hablar en forma breve de aterosclerosis. Desde un punto de vista de radicales libres. No todo el proceso, imposible. Solamente desde el punto de vista de estrés oxidativo, nada más. Esa aterosclerosis es caracterizada por un engrosamiento de las paredes arteriales y pérdida de la elasticidad. Factores de riesgo: sexo masculino, hipercolesterolemia, estrés, adultos mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, fumar, vida sedentaria, antecedentes familiares y una nutrición inadecuada. Bueno, después vamos a hablar. Nutrición inadecuada. Hay varias teorías, una docena de teorías para explicar la formación de la placa ateromatosa. Una de ellas es la teoría lipídica, que en buen román se dice lo siguiente: cuando uno ingiere una dieta con un alto contenido de colesterol, grasas saturadas específicamente, alto contenido, entonces esos lípidos se van a depositar en la íntima media arterial, naturalmente conducido con las LDL. La otra teoría es la teoría del daño endotelial. Esta teoría dice que, en pocas palabras, que la aterosclerosis es fundamentalmente una respuesta al daño vascular. Y esa respuesta como consecuencia de el estrés, por ejemplo. Se daña el endotelio vascular y ello ocasiona el depósito de lípidos y engrosamiento de la pared arterial. Y una teoría unificada que básicamente toma los aspectos que son relevantes en ambas teorías y las sintetiza en una sola. Ahí tenemos un engrosamiento de una arteria. Como verán ustedes, se ha estrechado considerablemente la luz arterial. La elevada concentración de colesterol plasmático, ¿cuánto? Más de 200 miligramos por decilitro, es un factor de riesgo. Ese es